Shalom, shalom. Transmitiendo una vez más para la Academia del Conocimiento del Mikdash. En esta ocasión continuamos nuestro estudio acerca del templo. En esta ocasión, con la ayuda de Hashem, traemos un suplemento acerca de el Nazir y la Nezirut, el voto de el Nazareato. Eh, Empezamos. La Torah nos otorga el derecho de restringirnos de cosas por medio de votos, los cuales se llaman nedarim en hebreo. Dentro de estos votos que se pueden hacer hay un voto específico que se llama nezirut, que una persona toma sobre sí misma, lo que causa entrar en un estado especial de santidad, temporal o permanente, quedándole prohibido, por lo tanto, por medio del voto de nezirut, tomar vino o comer cualquier producto de la vid, cortarse el pelo, el cabello, impurificarse por un muerto, lo que se llama tumat met, impureza por muerto. La persona que toma este voto sobre sí misma se conoce como nazir o nezirá, en el caso de una mujer que quiera tomar este voto, también puede hacerlo. Entonces, tanto hombres como mujeres pueden tomar el voto de Nezirut. Es parte de los Nedarim que están Mugdarim establecidos en la Torah. Y las leyes pertenecientes a la Nezirut se describen en la Torah, en el libro de Bamidbar, en el capítulo 6, en los versos del 1 al 21, está descrito todo lo de la Nezirut, lo de este voto. Adoptando el voto de Nezirut, ¿qué es lo que hay que hacer? La persona debe declarar, como en todos los demás votos, se debe hacer una declaración verbal, que la persona tiene la kavaná, la intención de hacer un voto. Se tiene que hacer de manera verbal, que adopta sobre sí tal voto. Simplemente con pensar que desea adoptar el voto de Nezirut no le valida el mismo para que entre en efecto. Esto lo trae el Rambam Maimónides en el libro, en el tratado de Elijot Nedarim, las leyes de los votos, capítulo 2, inciso número 2. La fórmula más simple de adoptar este voto es diciendo Areini Nazir, soy por lo tanto Nazir. Desde luego hay otras maneras de hacer que el voto entre en vigencia con una declaración, como dijimos, verbal. Hay que tener entonces, uno, la kavaná, la intención de hacer el voto, y dos, una declaración verbal con nuestras palabras y con nuestra intención de el voto de la Nezirut. La vigencia de este voto de Nezirut, tenemos varias categorías de Nezirut. Tenemos lo que se llama Stam Nezirut, que es, por así decirlo, la Nezirut más básica, en contraste con otras clases de votos, donde la persona se impone sobre sí el tiempo que desee. El voto de Nezirut tiene una vigencia mínima de 30 días. Con los demás votos se puede hacer por el tiempo que la persona desee. Con este voto tenemos un mínimo de 30 días para poder cumplir el plazo de este voto. Cuando una persona se quiere convertir en un nazir o una nezirá, como dijimos, en caso de una mujer, pero no especifica por cuánto tiempo lo quiere, la vigencia del voto se toma por 30 días. Esto está escrito en la Mishnah del Tratado de Nazir, capítulo 1, inciso 3. Seguimos, una persona puede adoptar el voto por el tiempo que desee y por la cantidad de veces que lo desee. Tenemos también que el Nazir Leolam o Nazir Olam. Hay dos formas de Nezirut permanente. La primera es conocida como Nezir Olam, el cual, como el término lo implica, es Nazir toda su vida.
Le es permitido cortarse el cabello en este específico caso, en ciertos intervalos, no de manera continua, sino que en ciertos intervalos. Y la duración de estos intervalos es disputa entre los Tanaim. En la Gemara hay una disputa de cuánto debe de ser estos intervalos para poder realizar el corte de cabello cuando en el caso de un Nezir Olam. El corte del cabello debe ser acompañado por sacrificios, como lo trae la Mishnah, o sea que requiere de subir al templo en Jerusalén y llevar ahí ciertos sacrificios que ya están establecidos en la Torah y que son requeridos para poder hacer la ceremonia del corte del cabello, que es uno, como dijimos, es una de los requisitos del voto de Nezirut, juntamente con la prohibición de tomar vino o comer y disfrutar de los productos de la vid. Y dijimos también no tener contacto con impureza por muerto, tumat met. Si una persona toma sobre sí mismo el voto por un periodo tan largo que puede durar toda su vida, digamos un ejemplo 70 años, se denomina Nazir Leolam, por lo que le queda prohibido cortarse el cabello. Esto está en la Gemara, en el Tratado de Nazir, en la página 7, cara A, y página 8, cara B. Tenemos también Nazir Shimshon. Existe una forma única y peculiar de este voto, conocida con el nombre de Nazir Shimshon. El que toma el voto de Nazir Shimshon nunca corta su cabello y nunca bebe vino en toda su vida. Sin embargo, en contraste con las demás clases de Nezirut, le es permitido impurificarse por muerto. Esto está en la Mishnah del Tratado de Nazir. Y otra característica peculiar es que una vez hecho esta clase de voto, nunca puede ser anulado. El Nezir Shimshon nunca puede ser anulado. Las demás clases de Nezirut sí pueden ser anuladas por un proceso que se llama Atarat Nedarim. Sin embargo, esta clase muy especial y muy peculiar de Nezirut no puede ser cancelada. Tenemos entonces que en el Tanaj, en el libro de Shoftim, Jueces, vemos como la historia muy especial. El Tanaj se toma varios capítulos para contar la historia de Shimshon, de Samson, el Nazir, que desde que fue concebido y estaba en el vientre de su madre, él fue escogido para ser Nazir. Desde que estaba en el vientre de su madre hasta el último día de su vida, él fue Nazir. Y vemos como Shimshon, Samson, llegó a ser juez en Israel. Shimshon ben Manoach, el hijo de Manoach, él era de la tribu de Dan. Dan es una tribu que desempeñó un papel muy importante en Israel en aquel tiempo y en el futuro también están destinados a cumplir un papel muy importante en el proceso de Geulah, como lo vemos en la bendición que le dio Jacob Avinu a Dan. Le dijo Dan Gurarie. Esta es la bendición que le dio Moshe a Dan. Dan Gurarie Yezanek Minamashan, saltará desde el Bashan. Y la bendición que le dio Jacob, el patriarca, a Dan, le dijo Dan Yadin Namo, que Ahad שבטי ישראל, יעידן נחש עלי דרך ששפון עלי אורח, הנושך יגבה סוס, ויפול רכבו אחור. Le dio la bendición a Dan de poder juzgar al pueblo de Israel, o sea, hacerle justicia y ser como un shefifón, que es una serpiente, una clase de serpiente venenosa,
en el camino, la cual va a morder los talones de los caballos y va a hacer que sus jinetes se caigan. Recordemos que la simbología del caballo, el jinete, es una simbología o es algo que representa orgullo. Y el orgullo y la soberbia que han manifestado muchas religiones y pueblos frente al pueblo de Israel cuando a lo largo de la historia ha sido humillado y ha sido denigrado por ser el pueblo que lleva la Torah consigo. Entonces en un futuro esta tribu se va a encargar de hacerle justicia al pueblo de Israel. Recordemos que esta tribu de Dan viajaba en el campamento en el desierto en el norte y recordemos que el norte es la dirección en donde estaba el Sanedrín, donde se sentaban en el templo y a juzgar al pueblo y establecer la justicia. Mantener sistemas de justicia es un mandamiento de la Torá, es una obligación por parte tanto de judíos como de no judíos. Y el norte representa esto, el din, el juicio, y asimismo representa el lado izquierdo, en el sentido cuando consideramos las direcciones en el templo, considerando que el occidente, por así decir, la parte de atrás, y el este es la parte frontal, tenemos entonces que el sur, la parte sur, por decir, la parte derecha, el lado derecho del templo, y el lado norte es el lado izquierdo. Entonces tenemos por un lado que nuestra mano derecha es lo que representa el Gesed, la bondad, y nuestra mano izquierda representa la Gevurah, la fortaleza y el juicio, el din, la justicia. Eso representa la tribu de Dan, la cual es comparada tanto. Dan tiene simbologías que no tienen otras tribus y es la única tribu que se le compara tanto como un león, con un cachorro de león, Gur Aryeh Dan. Se le compara también con una serpiente, con un shefifón. Esto con la simbología que representa la serpiente. Recordemos que la serpiente puede representar tanto algo negativo como algo positivo. En el caso de Dan, representa algo positivo, ya que esta simbología también representa sabiduría, esta simbología también representa refuá, salud, bienestar, con lo cual se obtiene la fortaleza. Cuando estamos saludables podemos tener fuerza y podemos tener geburah. Sin embargo, cuando no estamos saludables, es lo contrario, estamos débiles y necesitamos de ayuda. Vemos entonces cómo Shimshon, Samson, juzgó a Israel por un periodo de 40 años, intervalos de 20 años. Su madre, explican los sabios, era de la tribu de Judá, su padre de la tribu de Dan. Lo que define cuál es la tribu de alguien es la línea paterna, sin embargo, lo que define la judeidad, lo que transmite la Kedushá, la santidad, la Shejinah y la santidad que posee el pueblo de Israel es por nuestra línea materna. Nuestra madre nos hereda eso. Tenemos varios paralelismos entre la tribu de Dan y la tribu de Yehudá. Vemos en un comienzo como en el desierto, tanto Betzalel de la tribu de Judá como Oliab de la tribu de Dan se unen ambos en sabiduría y talento para poder construir los utensilios físicos que iban a servir en el templo. Vemos también más adelante como el rey Shlomo buscó también a un miembro de la tribu de Dan para poder poner en manos la construcción física del templo de Jerusalén. En el futuro también Dan una vez más aparecerá para poder unirse nuevamente a Yehudá y poder construir el templo físico de Jerusalén y con la ayuda de Hashem que
la Shejinah, la presencia divina, pueda regresar al lugar, y asimismo, como explican los sabios, que en el futuro también el modelo espiritual del templo, que ya eh, está listo y preparado desde hace 2400 años, cuando el profeta Ezequiel y Ezequiel vio la imagen del tercer templo. Se encuentra ya listo el modelo espiritual, y el alma del templo se encuentra ya lista, esperando solamente descender al cuerpo físico, que sería el edificio físico mismo del templo. Vemos entonces cómo el Nazir y Shimshon tienen un papel muy importante a lo largo de la historia del pueblo de Israel, y en el futuro esta tribu nuevamente tomará el papel que le corresponde, y se elevarán y podrán darle mucho beneficio al pueblo de Israel. Continuamos entonces. Las prohibiciones durante el voto de Nezirut. Dijimos entonces una, que está prohibido tomar vino, que tenemos entonces ayotze mina gefen, todo lo que sale del gefen, de la vid. El vino, las uvas y los productos de la vid están prohibidos. La Torah prohíbe al nazir tomar vino, comer uvas, incluso la piel de las uvas o sus semillas. Está prohibido disfrutar de ellas. El nazir que toma vino debe recibir un castigo, como lo declara la Mishnah. Sin embargo, no tiene que repetir los días de Nezirut que ya hizo. Si ya cumplió cierto tiempo, cierto periodo este voto, no tiene que empezar desde cero nuevamente. Sin embargo, por orden rabínica, sí debe repetir los días que ya hizo. Entonces dijimos, por la Torah no debe repetir, y por decreto rabínico sí tendría que repetirlo en caso que sí se haya expuesto y haya disfrutado de productos de la vid. La tiglahat, el corte de cabello. El nazir tiene prohibido cortarse el cabello, rasurarse la cabeza, jalarse el cabello a modo de que se le caigan eh, cabellos. Esto está prohibido que lo haga, o jalarse el cabello, o hacer que el cabello se caiga. Esto está prohibido. Un nazir tiene, sin embargo, permitido rasurarse o cortarse la barba de manera permitida por la ley. La Torah prohíbe pasarse una navaja por la cara, y entonces si necesita rasurarse o recortarse la barba, tiene que hacerlo con tijeras o con instrumentos que son permitidos de acuerdo a la halajá para poder hacerlo. Sin embargo, si por alguna razón su cabello fue cortado o rasurado antes de término, no se requiere que repita los días que ya hizo del voto, más sin embargo, al término de su voto, debe dejar pasar 30 días para dejarse crecer el cabello. Tenemos entonces, ponemos un ejemplo. Cumplió el nazir su periodo, digamos, de 3 meses, pero por alguna razón el cabello fue cortado. Tendría entonces que dejar pasar otros 30 días, en total de 4 meses, para poder hacer lo de la ceremonia del corte de cabello en el templo. El asunto de la tumá, de la impureza. Un nazir tiene prohibido impurificarse por muerto, tumat met, purificación de un estado de tumá. El proceso es que una persona que entró en contacto con un cadáver no puede volverse pura o taor hasta que pase por un procedimiento de pureza, que el procedimiento es alejarse de la fuente de impureza en un principio, ser rociado en el día tercero y séptimo de su purificación con aguas que fueron mezcladas con la ceniza de la vaca roja, la para adumá. Esto está escrito en el libro de Bamidbar, capítulo 19. Hay que sumergirse en el mikve, y luego de haber sido rociado con estas aguas que se denominan mei hatat, las aguas de hatat, hay que esperar hasta al atardecer. Hay que esperar el atardecer de ese día de la culminación del proceso, a Erev Shemesh, para poder considerarse 100% puro y poder entonces entrar al templo en un estado de pureza y hacer la
terminar y concluir el voto o continuar con el voto en caso de haber sido impuro, de haberse impurificado, de haber tenido contacto con impurezas. Con respecto a siguiendo la purificación del Nazir, en caso de haber tenido contacto con un cadáver, el Nazir debe purificarse como cualquier otra persona y luego rasurar su cabeza y traer un sacrificio al templo para poder empezar de vuelta el voto. Por lo que si entra en contacto con un cadáver, ya sea intencionalmente o no, pierde sus días de Nezirut que ya había hecho. Entonces vemos que para poder continuar con el voto, una que hay que continuar y hay que empezar nuevamente desde cero y purificarse. En el caso de haber tenido contacto con impureza, habría que purificarse y continuar con el voto. Sin embargo, los días previos que ya se habían hecho no le cuentan para poder concluir el voto en caso que lo había hecho por determinado tiempo. Los votos hay que cumplirlos y terminarlos en caso de que no fueron cancelados. Hay que cumplir y terminarlos y no concluir un voto que se hizo se considera un pecado delante de Hashem, se considera una falta, una transgresión, ya que no se deben hacer promesas y no cumplir. Al día octavo de su purificación, debe traer 2 aves o tórtolas o palomas, una como ofrenda hatat y otra como ofrenda olá. La ofrenda hatat es una ofrenda, se traduce generalmente como ofrenda por el pecado o por la falta, por la transgresión. Het es una de las 3 clases de transgresiones de las cuales habla la Torá. Juntamente con Pesha y juntamente con Avon está el Het, que generalmente se define como faltas no intencionales. Hay que traer entonces una ofrenda Hatat por la transgresión y otra ofrenda Olá, que es una ofrenda de ascenso que es completamente dedicada en el altar y no hay un beneficio para otra persona, para el que la ofrece o para el Cohen, no hay beneficio, sino que todo se quema en el altar. En el caso del ave y un cordero como ofrenda por la culpa, Asham con Aleph, o una ofrenda por la culpa. Entonces tenemos que hay que traer estas clases de sacrificios al templo, la ofrenda, las aves por una ofrenda hatat por la transgresión, una para Olá, una ofrenda de ascenso y una ofrenda a Sham por la culpa. Concluyendo el ritual, al concluir el voto, para poder liberarse del mismo, el Nazir debe rasurarse su cabeza y traer 3 ofrendas al templo, de las cuales ya hablamos. Esto, el proceso para poder concluir el voto. Sin esta ceremonia, el voto no puede ser concluido oficialmente. Entonces hay que rasurarse la cabeza. El Nazir debe rasurar su cabeza, incluso sus peot, que son las esquinas de las patillas que tenemos los hombres. Muchos se las dejan crecer para embellecer la mitzvah, el mandamiento, y tener las esquinas del pelo largas. Y específicamente en esta ceremonia del Nazir hay que cortarse incluso las peyot y debe ser hecho con una navaja, lo cual generalmente esto no debe ser hecho por una persona que no ha hecho el voto de Nazir. Generalmente son áreas del cabello y la cara que no se cortan. Sin embargo, en el caso especial de este voto, sí se rasura su cabeza, incluyendo las peyot, las esquinas, las patillas, y debe ser hecho con navaja, como lo trae la Gemara en la hoja 39, cara B, y hoja 40, cara A. Si deja incluso 2 cabellos de su cabeza, no ha cumplido con su deber. Vemos entonces cómo hay que rasurarse completamente la cabeza y también las peyot,
traer las ofrendas al templo, de las cuales ya de las cuales hablamos. Sin embargo, en este caso, para concluirlo, las ofrendas que el nazir debe de traer antes de rasurarse son ofrendas de animales: un cordero macho para ofrenda olá, un cordero hembra como ofrenda hatat, un carnero como ofrenda de shelamim. Esto está en el libro de Bamidbar, capítulo 6, verso 14, y en la Mishnah de Nazir, capítulo 6, inciso 7. Vemos entonces que para poder concluir con toda la ceremonia, hay que traer un korban olá, un korban hatat y una ofrenda shelamim. En la ofrenda shelamim, sí, hay participación de parte de quien trae la ofrenda y también del Cohen que la ofrece en el altar. Sí se puede participar en el sentido de que se puede comer de la carne del sacrificio dentro del lugar permitido en Jerusalén. El nazir que todavía no hizo este procedimiento de traer las ofrendas al templo y de rasurarse está todavía sujeto a las leyes de Nezirut. El voto de Nezirut puede ser anulado, como dijimos anteriormente, por medio de atará, por un sabio, un jajam, o por un panel de 3 personas. Esto lo define el Rambam Maimónides en las leyes de Ilhot Nezirut, capítulo 2, inciso 1. De igual manera, un marido puede cancelar el voto de su esposa. Esto está definido en la Mishnah, capítulo 4, incisos 1 y 4. El mérito de la Nezirut. Tenemos en el tratado en la Gemara de Nazir, capítulo, la hoja 4, cara B, dijo Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik fue uno de los últimos sumos sacerdotes que hubo en el templo. Él dijo: en todos mis días nunca comí de la ofrenda Sham del Nazir, que se volvió impuro, excepto por un hombre que fue sincero, que él se percató que estaba haciendo un voto de manera muy sincera y que lo hacía Leshem Shamaim, por el nombre del cielo y por engrandecer a Hashem, el creador, el uno y único. Él vino a mí desde el sur, cuenta él, tenía ojos hermosos, de buena apariencia y con sus rizos arreglados. Le dije: hijo mío, ¿por qué te volviste nazir y ahora tienes que cortarte tu cabello tan lindo y hermoso, bien arreglado, de buena apariencia? Él le dijo el joven: yo era pastor para mi padre y cuando fui a traer agua al manantial vi mi reflejo en el agua y me di cuenta de lo hermoso que era. Luego mi inclinación al mal me sedujo, el Yetzer Hará, y trató de sacarme de este mundo, incitándolo a pecar. Seguramente tuvo pensamientos de ir a pecar con muchachas y hacer cosas indebidas. Le dije: vacía, ¿por qué te envaneces en un mundo que no te pertenece, donde tu destino es ser comida por gusanos, ser comida para gusanos? Por el servicio del templo hice el voto de rasurarte en nombre del cielo. Vio entonces este joven que tenía sus cabellos muy lindos, de apariencia muy linda, ojos muy lindos, una apariencia muy, muy linda, y tuvo la incitación, la tentación de envanecerse y entonces de cometer transgresiones en contra del Creador. Y él decidió correctamente, en vez de ir tras la vanidad y la transgresión, decidió entonces mejor hacer el voto y decir: voy a hacer un nazir, me voy a abstener de tomar vino, me voy a abstener de cortarme el cabello, me voy a abstener de entrar en contacto con impureza por muerto. Terminó su voto y llegó al templo, se encontró con el gran Cohen Agadol, Shimon HaTzadik, y le contó su historia de por qué lo había hecho. Shimon HaTzadik se paró, lo besó en su cabeza, le dijo: que hayan muchos Nezirim en Israel como tú, que hagan este voto por honor al cielo, por honor al Creador. Es acerca de ti que la Torah dice: si un hombre hace un voto, el voto de Nazir, para abstenerse por honor a Hashem, como lo define en Bamidbar. En la actualidad, como no hay templo, no se pueden traer las ofrendas
para concluir el proceso de Nezirut, o no se puede traer la ofrenda Hatat, no se puede traer la ofrenda Olá, no se puede traer la ofrenda Shelamim, ni la ofrenda Sham, por lo que si alguien quisiera tomar el voto tendría que hacerlo de por vida en la práctica. Si alguien desea hacerlo, un hombre o una mujer, tenemos entonces como este voto, según la opinión de los sabios, hay implicaciones positivas, ya que si se hace de la manera adecuada y si se hace por honor al cielo o por honor al Creador, tiene mucho mérito. Sin embargo, también hay opiniones en la Gemara que dicen que también hay implicaciones negativas, ya que hay que abstenerse de ciertos placeres que hay en el mundo y como podemos ver en la misma conclusión en la ceremonia para concluir el voto, tenemos que hay que traer ofrendas por la transgresión, una ofrenda hatat, como si se haya cometido una transgresión haciendo el voto. Tenemos entonces ambas opiniones y ambos puntos de vista, que también hay implicaciones positivas como negativas en hacer el voto. Sin embargo, les trajimos para concluir con esta entrega y este suplemento que la historia del joven que vino del sur llegó hacia el templo y lo vio Shimon HaTzadik, como el mérito que tuvo este joven de contraponerse a su instinto y poder cancelar la belleza física y poder sacrificarse a sí mismo por el honor al cielo y cortar su cabello, rasurar toda su cabeza y haberse abstenido de disfrutar de vino y haberse abstenido también de haber entrado en impureza en Tumat Met y como le contó como mérito a él y que muchos fueran como él en Israel, que les cuente como mérito esta mitzvah y quiera Hashem que podamos ver el templo construido y que todos ameritemos, así como este Nazir, que por amor al cielo podamos ver nuevamente construido el templo y poder llevar nuestras ofrendas nuevamente a Jerusalén.